De frente. Ya es tiempo de destapes en México y quienes aspiran a la silla del águila han comenzado a sentar las bases para la elección del 2018. Una elección que podría ser considerada como la más complicada en la historia de nuestro país, además de la más grande. Yo soy Magda Bastida y le doy la bienvenida a este programa de análisis y confrontación de frente. Y saludo con muchísimo gusto a Hilario Olea en Sonora. ¿Cómo estás, Hilario? Bien, Magda, muchas gracias por la oportunidad de compartir esto contigo. Y aquí de Hermosillo, un saludo, aquí donde el clima ya se puso muy sabroso. No, bueno, el clima político, el clima en general se está poniendo bastante bueno allá en Sonora. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si me permites, te explico cuál es la dinámica. Tendremos 5 planteamientos básicos y solamente 3 minutos para fijar una postura referente a cada uno de ellos. Y pues, si en esas estamos, vámonos de lleno con el primer tema. Ya lo decía yo, Hilario, es tiempo de destapes, pero también de definiciones. Pues mira, para empezar aquí, el lamentable hecho de que siguen, como tú dices, la ceremonia de los destapes. Yo creo que los mexicanos ya hace rato estaban enfadados de que pues sea un solo dedo el que ponga a un candidato. En este caso, al del PRI lo puso el dedo de Los Pinos. En el caso de Morena, él se puso mismo el dedo. Y en el caso del Frente, Ricardo Anaya quiere ponerse el dedo también para ser candidato. Y eso, pues como lo hacen públicamente, ya tiene enfadada a la gente. Por eso es el alto nivel que tenemos de gente decepcionada, de gente que se abstiene de votar. Y ahora con los millennials, que son un grupo de muchos millones de jóvenes que van a lanzar un voto de castigo porque son los primeros, y lo vimos en los pasados temblores, que se hartaron del gobierno, ya no quieren más de lo mismo. Yo creo que en esta ocasión el dedazo va a salir perjudicado si es que no saben definir, interpretar y leer el mensaje que le están mandando estos jóvenes y el resto de los mexicanos. Lo que resulta curioso, Hilario, es que al final del día se puso el dedo sobre el candidato tricolor cuando en las encuestas pues salía como uno de los peores calificados, ¿no? Veíamos este escenario entre Osorio y Meade y en realidad pues Meade salía muy por debajo de la línea cuando se hacían estas encuestas en las preferencias electorales. Sin embargo, también le están apostando a una carta, el hecho de que tenga simpatizantes panistas, pero también priistas. Así es, bueno, pero es una carta que de alto riesgo, ¿no? Porque para empezar, en el momento en que ahora lo registraron como priista, lo van a calificar como priista, pues entonces tiene la carga negativa de ese partido. Es un partido con una carga negativa tremenda. Recordar que es el que tiene más gobernadores en la cárcel ahorita. El PAN tiene uno, que es Guillermo Padres, y el resto los tienen los priistas. Entonces no es como para andar luciendo ese partido. Y en cuanto a Morena, pues ya sabemos que es mucho más de lo mismo. Entonces la gente como que está un poco harta ya. Por ejemplo, ¿qué definición vamos a esperar? Que nos digan una cosa y en el momento de llegar al gobierno hagan otra, como lo han hecho siempre, porque hasta ahorita ninguno ha cumplido con lo que ha ofrecido en campaña. Entonces, pues hasta ahorita, déjame decirte que esas definiciones siguen todavía para muchos mexicanos, no se han definido. Pero ¿no te parece que quien también debería de haberse definido ya, pues es el Frente? Siguen entre dimes y diretes y no han logrado posicionar todavía a un virtual candidato, se siguen peleando por ese hueso. Pues sí, pues eso es muy sustancioso porque es un hueso que te va a dar el control de un partido, que te va a dar el control de una organización, de una coalición y va a poder negociar lo que tú quieras. Y si es cierto eso que dicen del señor Anaya, que le gusta mucho el dinero, pues imagínate todos los beneficios que va a lograr desde siendo candidato, negociar simplemente la candidatura. Entonces, pues sí, pero ellos sí están tomando en cuenta la fortaleza que tienen con la unión de este partido. Desde 1991 ellos han logrado llevar 20 alianzas y de las 20 han logrado 10 triunfos. Yo creo que ese es el peso que se le podría dar al Frente, sin embargo siguen perdiendo tiempo. Y eso nos lleva a una pregunta más. ¿Estas elecciones serán de 2 o más? Pues mira, yo creo que va a ser de 2, ¿no? Yo creo que va a ser de 2. Va a ser Morena y va a ser y el PRI. Si es que el PRI logra posicionar, como tú dijiste, un candidato que era de los que estaban en último lugar en preferencias, hoy da un salto gracias a la publicidad gratis que le están dando, pues puede ser entre 2, ¿no? Y si tropieza el caso Meade y el PRI, pues quedaría entre el Frente y López Obrador nada más. Los mexicanos no creo que se vayan a terciar en este caso, ¿eh? Y pues todos sabemos que el caso del Bronco, pues o Margarita Zavala como independientes, ni siquiera a estas alturas tienen los suficientes votos cuando presumía estar arriba en las encuestas. Entonces yo creo que va a 2 y muy cerrado.
Bueno, pero a ver, espérame, porque las campañas generan amplios movimientos en las preferencias siempre del electorado y ahora tú me dices, van a 2, pues sí, pero si consideramos estas preferencias que cambian de un momento a otro, hace una semana se tenían resultados de encuestas y ahora ya se ven otras cuando empiezan estas definiciones de las que hablábamos en un principio, ¿no? Yo realmente creo que los cambios y las sorpresas burbujas, se pueden dar. ¿Estás de acuerdo? Son burbujas creadas por la publicidad, creadas por el manejo informativo. Todavía la gente está hablando de conocimiento, no está hablando de convencimiento. Son encuestas que dicen, mañosamente dicen que es para votar. No, ahorita nada más es de conocimiento. ¿Y qué opino de? Y sobre esa opinión se supone que basan que van a votar, cuando todavía falta muchísimo. Entonces, bueno, pero es que no estamos considerando todavía el voto indeciso ni el voto de las personas que a la mera hora no salen a votar, no se está considerando todo esto. Lo que en realidad yo lo vería como una elección de 3 y no de 2. Yo lo vería como una elección de 3. No, porque al final del día... Se me hace muy difícil. No, se me hace difícil. Vamos a ver, ya vimos el Estado de México, sería el mejor laboratorio. El PRI pierde por 56,000 votos, gana gracias a una coalición que despreció precisamente Morena al no aliarse con el PRD. Y bueno, y ve cómo quedó el candidato del PRD, cierto, ganó muchos votos. Josefina Vázquez Mota, cierto. Pero al final del día no eran competitivos, estaban estorbando nada más. Se quedaron con su voto duro. Pero a ver, tú me dices, estaban estorbando, pues entonces ahora, ¿qué podemos pensar cuando hablamos también de los candidatos independientes? Al final del día, la gente que va a votar por un independiente es gente que está en contra del sistema. Y si eso, de acuerdo a las encuestas que tú mismo mencionas, si eso te pones a analizarlo, cuando tú quitas a los independientes, realmente quien termina fortaleciéndose en ese sentido es Andrés Manuel. Y ya te decía yo lo veo como una elección de 3 porque al final del día quien termine ganando va a ganar con el 35% de los votos. Sí, pero el caso de los independientes son buenos deseos, ¿no? Pero yo no descarto la posibilidad de que el frente se fortalezca, ¿eh? Ya te decía yo, han ganado 10 elecciones en esas 20 alianzas que llevan un 50% que les podría dar ese beneficio de la duda. Pero vámonos al tema de la inseguridad y las elecciones. También mucho se dice que la inseguridad puede definir cómo quedará la elección del 2018. Pues indudablemente, no, está pesando. En todas las encuestas, el principal problema, lo que la gente quiere que se resuelva, es el tema de la inseguridad. En algunos lugares es la inseguridad por la violencia, por los crímenes, por el narco. En otros lugares, como aquí en Hermosillo, aquí estamos preocupados por los delitos patrimoniales, porque salgas de tu casa y no encuentres absolutamente nada. Entonces la inseguridad sí va a marcar. Primero va a marcar las preferencias y en segundo lugar va a marcar la participación. Porque a ver, pero si lo vemos así, ¿no crees que la mano que mesa la cuna en esta elección también podría ser el crimen organizado? Digo, ya lo decía el propio rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, ¿no? Hay presencia del crimen organizado en las elecciones y se tienen como tal narcocandidatos. Así lo dijo él. Sería ilógico pensar que los narcos no tengan su corazoncito, ¿no? Que no tengan alguien de sus preferencias. Alguien que le digan, oye, con este sí la hacemos, con este no la hacemos, o con este vamos a tener que negociar más. Entonces, sí va a influir mucho, y va a inhibir en algunos casos. Se hablaba, pero por ¿no ejemplo, crees ¿No crees tú, Hilario, que, por ejemplo, las cosas que se vieron apenas la semana pasada en Guadalajara, lo de las cabezas afuera de un medio de comunicación y demás, ¿no crees tú que sean como mensajes muy claros? Sí, pero ¿a quién va dirigidos? O sea, el narco pues esa es la pregunta. Te manda un mensaje, pues nomás va dirigido pues el que lo entienda y que seguramente es entre ellos. A menos de que algún candidato te esté en conexión y le digan, oye, esa es tu cabeza la que sigue. Antes pues se mandaba el mensaje de esa manera. Pero también puede ser un mensaje entre ellos, ¿no? Por la competencia de la plaza. Cada vez hay más cárteles. Esto se ha pulverizado. Lo que antes se arreglaba con unos, ahora tienen que arreglar con 10. Entonces, ese es el problema que hay ahorita, de que nos han metido miedo y hemos inventado también figuras que nos da terror el crimen organizado. Bueno, es que, a ver, espérame, no las estamos inventando cuando realmente vemos una incidencia delictiva mayor de 2016 a 2017, homicidios dolosos, un incremento del 21.96%, cuando octubre se considera ya el mes más sangriento de toda la historia y a este paso pues será el sexenio más sangriento de la historia de nuestro país. Yo creo que eso no es una figura inventada, Hilario. Precisamente en base a esos hechos es como te asustan y te meten miedo y te meten pánico a la gente. Pero ¿cómo no va a tener pánico la gente si salen y la asaltan, Hilario?
Pues sí, o si salen y se asaltan, meten, tú. ya ni siquiera salen, se meten a robar a su roban casa. el carro, lo secuestran, lo asesinan. Y sobre Pues todo eso no tus es hijos una en realidad riesgo virtual, de que pueden conseguir droga en cualquier parte de la ciudad. Eso no es una realidad eso es lo virtual. grave. A mi parecer, no nada más es el tema de los narcocandidatos como tal, sino también el tema de la violencia, que durante las elecciones se abre paso para que el delincuente pueda hacer exactamente lo que sus ganas se le da, cuando las instituciones en ese momento les falta capacidad para operar y están concentrados en otra cosa. Las reformas y todos estos incrementos que hemos visto, Hilario, ¿los ves como una realidad o como espejismo? La reforma lo veo como espejismo y como desesperación. A ver, recientemente se acaba de aprobar que el ejército, ¿cómo van a regularizar la participación del ejército en las calles, en las ciudades? O sea, oye, ¿por qué no dicen de una vez algo práctico, algo para resolver el problema de la inseguridad? El problema energético, se supone que era para bajar el precio de los combustibles. Que yo sepa, no sé si allá en el Estado de México haya bajado. En Sonora, pues sigue subiendo. Incluso engañaron en la frontera cuando dijeron que la frontera iba a estar homologada al precio de Estados Unidos. Mintieron. Sigue siendo más caro que el de Estados Unidos. Entonces, no sé para qué hayan servido estas reformas energéticas. Pues se sigue quedando en el discurso, para que se las crean ellos. ¿Sí? Digo, se sigue quedando en el discurso porque justamente en el 2016 el presidente decía que sería la primera vez en 5 años que no se iban a tener estos incrementos, ni del gas, ni de la gasolina y demás, y tampoco de la luz. Y ahorita vemos un incremento en el gas LP del 34.62%. ¿En dónde está ese equilibrio en costos? Por eso, y eso llevó a otros incrementos. Aquí ya están a punto los pescadores de levantarse en armas. ¿Por qué? Porque ya no les subsidian el diésel y ellos tienen que pagar pues muy caro cuando hay un problema muy serio en la producción de pesca. Entonces, no hay tal, o sea, ha sido el discurso, han sido los spots de que hay que decir lo bueno, pero en materia de reformas yo no veo lo bueno por ningún lado, o sea, no he visto, se ha chipileado a los sindicatos, es todo lo que veo. Veo un sindicato petrolero cada vez más rico, cada vez más corrupto, y es el único que le ha beneficiado la reforma energética. Fuera de ahí, ya grupos de gasolineros que obtuvieron franquicias muy jugosas, fuera de ahí no veo a nadie que se haya beneficiado. Bueno, es que la pregunta iría más allá de eso, ¿no? Es ¿en dónde están las refinerías? ¿En dónde están las inversiones que se prometieron? Porque pues finalmente solamente se quedó en un negocio de importación y tal parece que México pasó a ser un actor pues marginal y no dominante como se preveía dentro del mercado, ¿no? Y yo te lo pongo más fácil. En Estados Unidos tú pasas la línea fronteriza y Estados Unidos compra la gasolina a la mitad de precio. ¿Y por qué nosotros tenemos que pagarla al doble? ¿Por qué no nos venden cuando menos al precio que tienen los gringos, los americanos? O sea, es una burla total. Pemex en Texas, en sus refinerías, en sus gasolineras, vende a mitad de lo que le vende a los mexicanos, a mitad de precio. Eso es burla, por favor, hombre. Bueno, es que realmente lo que termina aterrándonos, Hilario, es que de acuerdo con el Global Petrol Prices, el precio de la gasolina en México es más alto incluso que en países como el Líbano, como Túnez, como Panamá, Afganistán o Pakistán. Y vaya que ellos pues no son productores de petróleo, ¿no? Entonces dices, ¿qué está pasando? Ahí me hablan de una mala administración. Ellos no le cargan al precio de su combustible, no le cargan la corrupción del sindicato, no le cargan mantener a un Congreso de la Unión carísimo. O sea, no le cargan la corrupción y el gasto del gobierno. Por eso ya es más barato. Aquí nos cargan todo en el precio de la gasolina. Hilario, se nos acaba el tiempo para esa pregunta y debemos de pasar a la siguiente. Con todo este panorama, ¿realmente tú crees que pueda un presidente cambiar a México? Si tuviera voluntad, sí, pero no creo que tenga voluntad. De entrada, todos es la frase de moda, ¿no? La voluntad política, les falta a todos. Así, pero para empezar, todos llegan con una serie de compromisos que ya están las manos amarradas. El caso de Meade va a llegar amarrado las manos con empresarios, va a llegar amarrados con todos los sectores del PRI, con los gobernadores. Entonces, el caso de López Obrador, ya sabemos que trae las manos amarradas, se anda amarrando con medio mundo. Aquí en Sonora lo vemos. No creo que no vaya a cumplir sus compromisos. Entonces, la gente que está en Lema, por ejemplo, aquí están reclutando a muchos padrecistas. ¿Tú crees que ya se les fueron las mañas de la corrupción y las raterías a ese grupo de padrecistas? Claro que no. Si llega Morena, lo que van a hacer es aumentar, porque ya aprendieron. Entonces, si hay voluntad, sí, pero en este caso no creo ahorita que en los 3 o los 4 o los 5, pues, ve el Bronco, no puso
a su procurador, y era un tipo que debía. Yo creo que el tema viene desde la designación. El tema viene desde la designación. Si lo pensamos con los posibles candidatos, si alguno de ellos va a poder cambiar a México o no, ¿cómo vamos a poder creer que va a cambiar a México cuando su proceso de designación fue total y absolutamente antidemocrático? De entrada, yo creo que ya empezaron con el pie izquierdo. Por dedazo, o sea, no hay forma. No, y luego tenemos todo ya vivimos la simulación. Es una simulación y con una simulación nos quieren convencer. No convencen a nadie, hombre. Que el hecho de que los mexicanos volteemos para otro lado es muy diferente, pero esa simulación... Entonces, si están simulando ahorita, van a simular siempre. Y no van a dar apoyo con el dedo. Va más allá de eso. Yo me iría por tu primer comentario, que tiene que ver con los compromisos políticos que se tienen y no nada más con la simulación. A ver, tenemos problemas que se han venido arrastrando de toda la vida en el país. No van a cambiar de la noche a la mañana. No existen mesías políticos y eso se tiene que entender. Yo no he visto realmente algún político que llegue y dé la solución para este tema que planteábamos antes, el tema de la inseguridad. O sea, ¿cómo se combate tanta violencia en un país? Y de pronto viene uno también y me dice que negociando con el narcotraficante, pues tampoco creo que sea la solución, ¿no? Realmente no han podido sentar un plan de trabajo que termine beneficiando a los mexicanos y no a las cúpulas políticas. Para empezar, pues te digo, ese es el gran problema, pues. De entrada, no tienen un solo compromiso serio con los mexicanos. Sus compromisos están con lo que le están metiendo la lana, con lo que le están acarreando votos y con las estructuras que le van a cuidar las urnas. Con esos son los compromisos. Con el resto de los mexicanos no hay. Entonces no creo que ahorita el mexicano, como presidente, pueda cambiar al país. Pues la realidad es que se requiere de alguien que tenga sobrada voluntad política, que es la frase de moda, Hilario, y que no sea un títere más del sistema, un títere que pues con todos estos compromisos termine favoreciendo más a esos temas de debate como la corrupción, la impunidad, la inseguridad, estos temas que terminan lacerando a nuestro país, Hilario. Pues sí, Pepe Mújica, con todas sus buenas intenciones y su forma recta de conducirse, no pudo. Entonces, no sé, necesitaríamos a Juan Diego a lo mejor para llevarlo de candidato, porque en corto plazo no veo. Es más fácil que el Cruz Azul sea campeón que cambie la corrupción ahorita. No, bueno, eso fue un golpe también para quienes le van al Cruz Azul, pero bueno, ojalá y en algún momento se haga campeón, aunque la final no va por ahí tampoco. Hilario, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de análisis y confrontación. Pues la realidad es que se necesita de una persona que venga a cimentar o a poner esos cimientos necesarios para cambiar las cosas en el país, aunque hecho está, no lo va a lograr en tan solo un sexenio. Muchísimas gracias. Gracias, Magda, por esta oportunidad y gracias por compartir pues aquí micrófonos y pantalla contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Hilario, él se encuentra ya en Hermosillo, Sonora, pero sobre todo muchísimas gracias a usted por el favor de su presencia en este programa de análisis y confrontación. De frente, yo soy Magda Bastida.